Aquí, listo, ¿ya? Bien, entonces vamos desde el inicio. Lo primero es, por favor, tengan ya a la mano ese par de archivos de trabajo para que si ustedes quieran pueden ir haciendo en el momento en que yo estoy trabajando también en el Excel o en el SPSS, ustedes puedan seguir lo que yo estoy haciendo, ¿ya? O si no, simplemente atienden a clases, después ven el video en la tarde y pueden ir haciendo sus propios ejercicios en ese momento. Voy a compartir la pantalla. Y en mi carpeta yo tengo ya los archivos que les había dicho, ¿no? Este de distribuciones, que es el que utilizó Carlos, y este nuevo, que es un archivo en SPSS, que es el que les puse en la plataforma, y voy a utilizar los dos, ¿ya? Lo primero que voy a hacer es utilizar el archivo em, no, a ver, déjenme mirar en orden. Lo primero que voy a hacer es utilizar el archivo este que dice isTempControl. Ya les voy a explicar de qué se trata, ¿ya? Porque este me va a abrir la puerta para explicar un poco de SPSS, ¿ya? Para las personas que no han manejado o han manejado muy poco el SPSS, ¿ya? Espero que todos hayan logrado instalar el SPSS. Si es que no lo han hecho y tienen algún problema, lo podemos resolver al final de la clase. Nos quedamos un momento y lo resolvemos. Ahorita no, porque vamos a perder tiempo haciendo eso. em, y me parece que tenemos que utilizar mucho mejor el, el tiempo, ¿ya? Entonces, si es que ustedes abren el SPSS, que yo ya lo tengo abierto, esta es la versión 29 del SPSS, el que ustedes tienen acceso ahora. A ustedes les va a salir al inicio una pantalla como esta, que es básicamente una base de datos completamente vacía, ¿sí? Es una hoja Excel, si es que la podemos llamar así, con columnas y filas, nada más. Esto es lo que tenemos en el SPSS. Obviamente esto está vacío, ¿ya? Si es que yo abro el archivo que yo tengo acá, ¿ya? Sí, con este. Lo que me va a salir es este conjunto de datos que ya es una base de datos que yo tengo eh, preparada para que la podamos revisar con ustedes, ¿ya? Voy a ir parte por parte describiendo qué nomás hay aquí, ¿ya? En esta primera pantalla lo que nosotros vamos a tener es la base de datos divididas en filas y columnas. Las columnas, o sea, esto que estoy señalando, las columnas son cada una de las variables que yo tengo en esta base de datos, ¿ya? Y las filas representan cada uno de los registros que yo tengo en esta base de datos. ¿Qué es un registro? ¿Sí? Es el valor individual que yo tengo, ¿sí? Por cada uno de los elementos que están en mi base de datos. Por ejemplo, si es que yo tengo una encuesta, cada uno de estos registros, que son las filas, serían cada una de las personas que yo he entrevistado, que yo he encuestado, ¿sí? A lo largo de esta fila, yo voy a tener exactamente la información de la misma persona. Y cada una de las columnas representaría de alguna forma cada una de las preguntas que yo le he hecho a esa persona, ¿ya? Entonces, en este caso, si esto fuera una encuesta, yo debería decir que esta encuesta tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 preguntas, ¿ya? Esta encuesta, si es que fuera una encuesta, que no lo es, pero simplemente para hacer la idea, esta encuesta tiene 8 preguntas. ¿Y a cuántas personas yo encuesté? Si yo me voy abajo de este registro, perdón, de esta base de datos y me voy al último de los registros, vamos a ver cuál es, ¿ya? Yo puedo decir que yo he encuestado a 577,462 personas, ¿ya? Cada una de las filas es ese registro, ¿ya? Con esas preguntas que les había dicho, 7, 8 preguntas que yo tengo, ¿ya? Entonces, siempre los registros son las filas
y siempre las columnas son las variables que yo tengo, ¿ya? Y así es como ustedes ven. Ustedes van a tener siempre en el SPSS dos vistas, ¿ya? Principales. Esta que dice vista de datos, si ven dónde está mi cursor, mi mouse, ¿sí? Que es donde estamos ahorita, es la vista de datos, donde podemos ver nuestros datos. Pero al lado hay otro botón que dice vista de variables. Si yo me coloco encima de vista de variables y le hago un clic, me va a dar la información que está por detrás de esta base de datos, es decir, cómo está construida esta base de datos. ¿Y qué es lo que me está diciendo aquí? Me está diciendo que esta base de datos tiene 8 variables, que son las mismas que yo había contado en la vista de datos. Entonces, fíjense que aquí está este que dice DT, este que dice día, este que dice mes, año, ¿sí? Y otras variables. La temperatura promedio, otra temperatura promedio, el país y uno que dice filtro, ¿ya? Tenemos 8 variables. Si yo regreso nuevamente a la vista de datos, o sea, voy nuevamente a la vista de datos, es exactamente las mismas columnas que yo tengo. Y simplemente lo que estoy haciendo en la otra vista es ver de qué se tratan estas columnas. DT, día, mes, año, temperatura, etc. ¿Sí? Entonces voy a volver a la vista de variables. Y voy a ver de qué se tratan cada uno de estos variables que yo tengo aquí. Entonces, este DT, ¿sí? Yo puedo ir verificando de qué se trata. A ver, primero, ¿qué tipo de variable es? Y me dice el tipo de variable. Es una variable tipo fecha. ¿Sí? Aquí yo voy a acumular fechas. ¿Ya? Después me dice qué tan grande es, cuántos caracteres pueden entrar y si es que necesito o no decimales. Aquí estoy, si es que ustedes ven aquí, me está mostrando si es que necesito, a ver, el nombre, el tipo, el ancho, cuántos decimales necesito. Y después me está dando aquí una información que es súper importante, que es de qué se trata esta variable, me la está describiendo. Entonces yo puedo abrir esta, esta columna un poco más y ver de qué se trata. Entonces me está diciendo que es una fecha, ¿ya? Que dice que empieza en 1750, ¿sí? Y me está diciendo que es la fecha en donde se toma la temperatura promedio en diferentes países. Es la fecha en donde se tomó una temperatura promedio en diferentes países. Entonces, de alguna forma ya comenzamos a imaginarnos de qué se trata esta base de datos, ¿ya? El uno es la fecha. Después me dice que está el día, el mes y el año, ¿ya? Aquí en realidad dice month, tal vez le podría poner mes para que esté todo en español, al menos estas tres primeras variables, ¿ya? Y aquí, que en realidad no está la etiqueta, yo podría ponerle una etiqueta y digo, es el día de la toma del dato de temperatura, por ejemplo, ¿ya? Y yo digo, aquí es el uno del día, el otro es el mes de la toma del dato de temperatura. Y el tercero es lo mismo, pero simplemente es el año de la toma del dato de temperatura. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo aquí? Por un lado, yo tengo la fecha, que es mes, día y año al mismo tiempo, y tengo tres variables que en donde solo tengo el día de esta fecha, en el otro solo tengo el mes de esta fecha y en el otro solo tengo el año de esta fecha. ¿Por qué está hecho ese desglose? Ya vamos a ver después. Sí es importante que la fecha también esté dividida, que no esté solo la fecha como tal, sino que pueda estar dividida. Vamos a lo que importa un poco más. Estas dos siguientes variables, ¿ya? La siguiente variable dice, vamos a abrir un poco más, dice promedio de temperatura, ¿ya? Es una variable de tipo numérica, ¿ya? Eso ya nos está dando otra información, que tiene una anchura bastante grande, de 23, eso es un número grande, ¿ya? Puede ser un número grande, y que en este caso
tiene hasta 3 decimales. Vamos a encontrar 3 decimales en este número, ¿ya? No es un número discreto, es un número continuo, ¿sí? Porque podemos tener decimales, ¿ya? Y dice que es la temperatura, el promedio de la temperatura global en grados centígrados, en un lugar determinado. Entonces, como vamos viendo, esta base de datos termina siendo un registro histórico, porque va desde 1750, creo que hasta el año 2018, creo, o 2019, ya lo vamos a ver, en donde tenemos el cálculo de la temperatura en grados centígrados en un lugar en particular, ¿ya? El promedio de la temperatura. Tenemos después la variable número 6, que dice que es el intervalo de confianza al 95% alrededor de la temperatura, ¿ya? ¿Qué significa este intervalo de confianza? Eso es algo que vamos a ver con Carlos después, pero para dar una explicación un poco más sencilla en este momento, es el grado de confianza que tú tienes con el respecto a la temperatura que tomaste. Es como un más menos, un valor, porque es un valor numérico, un más menos para saber que está dentro de ese rango, ¿ya? Entonces, la temperatura que tomamos en la variable número 5 tiene un error, ¿sí? Un pequeño margen en donde puede variar esta temperatura que está tomado en la variable número 6, ¿sí? Que es este intervalo de confianza, que también está medido en grados centígrados. La variable 7 termina siendo muy importante y vamos en orden. Es una variable que se llama country, entonces país. Es una variable tipo cadena. ¿Qué significa tipo cadena? Que es texto. Cuando ustedes vean en ese PSS cadena, si es que está en español, significa que es una variable tipo texto, ¿ya? Es un texto que puede tener hasta 41 caracteres. Los decimales no nos interesan, los textos no tienen decimales, y es el nombre del país, ¿ya? Es el nombre del país. Entonces, ahora sí, ¿de qué se trata esta base de datos? Es una base de datos que recoge históricamente una temperatura promedio en grados centígrados de los diferentes países en el mundo, ¿ya? Este es una base de datos real. Después les voy a dar la cita para que ustedes vean que esta no es una base de datos inventada, sino que es una base de datos que ha sido construida para poder trabajar temas de cambio climático, temas climatológicos, ¿de acuerdo? Y es un pequeño ejemplo que yo les he traído para que podamos ir haciendo varios ejercicios, ¿de acuerdo? Em, preguntas hasta ahí. Julián, creo que tienes una pregunta. Sí, Melqui, buenos días. Quería preguntarte dos cositas. La primera es, cuando hablan de anchura en variables que son numéricas, ¿se refiere a la cantidad de dígitos que puede tener o a qué se refiere? Sí, es la cantidad de dígitos que puede tener, pero tienes que considerar tanto los datos enteros como los fraccionarios, Ok. ¿ya? Ya lo vamos a ver en este momento, te voy a poner el ejemplo clarísimo, ¿de acuerdo? Pero sí, y en general la anchura lo que te dice es que tienes unos valores extremadamente grandes, pero no necesariamente grandes solo en el entero, sino que puedes tener que sean muy grandes porque tienen muchos decimales. Puede ser un valor solo de 2, pero puede ser 2.54, 14, 16, 18, es decir, un decimal extremadamente grande, ¿ya? Pues ahí hay que tener cuidado con qué significa anchura en el caso de los números. En el caso de cadena es muy claro porque es el número de caracteres que tú puedes tener, básicamente. Perfecto. Y esta parte de pista de variables, de pronto es una pregunta tonta, disculpa, ¿pero la construiste tú o eso se hace automáticamente? El Lo que programa yo lo puedo hace. colocar, yo puedo ir modificando estos datos, porque yo podría decir, como les dije hace un momento, ¿no es cierto? No quiero que se llame country, sino quiero cambiarle el nombre. Entonces yo le hago doble clic sobre la variable, ¿cierto? Y digo, esto se va a llamar país. Entonces yo puedo cambiar. Puedo volverle y puedo decirle, ya no quiero que sea cadena, sino que quiero que sea numérico
o de fecha o cualquier otro tipo de variable. En este caso no lo voy a hacer, pero puedo alterar los datos, ¿ya? Puedo cambiar la anchura y decirle ya no quiero que sea 41, sino más, porque ahora necesito más datos. Si es que fuera una variable numérica, le podría aumentar el número de decimales. Puedo cambiar la etiqueta y así. Yo puedo ir cambiando cada una de estas columnas, ¿ya? Ahora, si es que tú ya creaste una base de datos, así sea que las hayas exportado de Excel, siempre el SPSS te va a dar por defecto el nombre que está puesto y el tipo de dato que el SPSS considera que es, y tú después le vas modificando, ¿no? O sea, siempre vas a tener una vista de variables aunque no esté llena. Las etiquetas no se ponen directamente, uno tiene que colocarlas. Y es muy importante colocar etiquetas porque después tú te olvidas de esta base de datos y la quieres volver a ver y no vas a saber de qué se trata, ¿sí? Entonces, siempre es importante que una base de datos pueda tener toda esta vista de variables llena, completa, bien hecha, porque eso va a reflejar una buena base de datos que puede ser bien administrada, bien calculada, ¿sí? Otra cosa que yo lo pongo más a nivel de una sugerencia que hago es que cuando ustedes se enfrenten a una base de datos, antes de querer hacer cualquier tipo de cálculo sobre una base de datos, conozcan a profundidad de qué se trata. Vean la vista de datos, vean la vista de variables, vean de qué se, cuántas variables tienen, de qué se tratan, de qué tipo son. Son grandes, son pequeñas, en qué unidades se encuentran, ¿sí? No vayan directamente a una base de datos a hacer cálculos sin entender qué pasa por detrás. Eso no es una buena práctica, ¿sí? Entre más uno entiende a la base de datos, mejor le va a ir en el entendimiento de lo que significan cada una de estas variables. Porque cada variable trabaja en unidades diferentes y cuando ustedes hacen un cálculo, por ejemplo, hacen una distribución de frecuencias, o quieren sacar la media, o quieren sacar la mediana, o quieren sacar la distribución, la desviación estándar, etcétera, cada una de esas tiene una unidad diferente de trabajo. Se entiende de forma diferente, ¿sí? Entonces, entender qué hay por detrás es absolutamente necesario. Carla, adelante. Hola Melqui, ¿cómo estás? Yo tengo una consulta allí relacionado a cuando uno se puede descargar, me imagino, una base de datos, como tú dices, ¿no? Saber una base de datos y conocerla en este caso, con el tema de datos abiertos que se está generando bastante, Ajá, generalmente el gobierno lo que te pone, generalmente son en archivos CSV. Entonces, no sé si vamos a hacer alguna práctica de cómo se carga podemos. una. Sí, Sí, es sí, posible, podemos hacer por eso supuesto, porque como que por el supuesto. tema ahí de datos abiertos, generalmente casi Excelente. están en CSV. Entonces, ya, eso quería preguntar. Vamos a hacer dos prácticas. El uno es cómo traer información de Excel y otra cómo traer información CSV. Ah, ¿Ya? ya, perfecto. Hagamos esos dos hoy. Hoy mismo lo hacemos. ¿Ya? Buenísimo. Y es que me Gracias. ves que me estoy olvidando, me haces acuerdo. Pero lo vamos a hacer. Ok, ¿Ya? Ok. perfecto, gracias. Ya, chévere. ¿Qué más? ¿Qué otras preguntas tenemos aquí? Después vamos a ir complejizando el uso del SPSS. No hoy, porque esta no es una clase de SPSS. Pero mientras vamos haciendo las prácticas de estadística, vamos a ir viendo la funcionalidad del SPSS. ¿De acuerdo? Entonces, lo que voy a hacer en este momento es volver a mi vista de datos, ¿ya? Que es donde tengo cargada la información realmente. Y ahora sí puedo ver los datos. Entonces, quiero conocer un poco más mis datos antes de hacer ningún cambio. Entonces, el primero que vimos que era DT, fíjense cómo está escrito, 1824-0101, lo cual significa que tengo el año, el mes y el día. Así es como está reportado. Entonces, este primer registro, el día es el día 1. Entonces, fíjense que aquí aparece un 1. El mes es el mes 1. Entonces, me aparece un 1. Y el año es 1824. ¿Ya? Lo único que he hecho con este columna 2, 3 y 4 es dividir la fecha en sus componentes. Día, mes, año, nada más. De ahí tengo la temperatura, el promedio de la temperatura. ¿En dónde? ¿En dónde es ese promedio? Es en un lugar específico, es en Bonaire, ¿sí? Me está diciendo, me está reportando en qué país es. Entonces, en Bonaire,
el 1 de enero de 1824 se calcula que hubo una temperatura promedio de 25.5 grados centígrados. Porque acuérdense que estamos manejando grados centígrados. Y que existe un margen de error de más o menos 0.8 grados centígrados. ¿Sí? Es decir, que este valor de 25 podía no haber sido 25, sino 25 más 0.08 o 25 menos 0.08, ¿no es cierto? Es un rango de permisividad que yo tengo con este valor, ¿ya? Porque no es un valor exacto, ¿sí? Es un promedio en Bonner, ¿ya? Y ahí yo tengo, no quiero que se fijen mucho en esta variable última que se llama filter. No le hagamos mucho caso en este momento. Es una variable que se autogenera el SPSS y ya van a ver por qué lo hace. Pero digamos, lo importante aquí es hasta país, ¿ya? Entonces, fíjense ¿cómo puedo decir? Lo simple que es esta base de datos. Simplemente nos está reportando temperaturas en diferentes años, en diferentes países, ¿ya? Ahora, ¿cuál es el problema real que yo tengo? Es que si yo estuviera trabajando solo con Bonaire, probablemente las cosas serían fáciles porque es un solo país. Pero aquí yo tengo muchos países. Ya les había dicho cuántos registros yo tengo aquí. Y si me voy nuevamente totalmente abajo de esta base de datos, yo en realidad estoy manejando 577.462 registros. 577.462 fechas, temperaturas, eh, que representan cada uno de esos registros, ¿ya? ¿Cómo me enfrento yo a una base de datos tan grande? ¿Ya? Y aquí es donde yo intento dar mi versión de lo que significa para mí la estadística y porque a mí me parece tan interesante la estadística. Más allá de los conceptos que uno pueda encontrar en los textos, ¿no? Para mí la estadística son dos cosas. El uno es la posibilidad de resumir en poco una cantidad de datos exageradamente grande. Pero ese resumir tiene que ser hecho de tal forma que ese resumen sea representativo de toda esa cantidad de datos. ¿De acuerdo? Para mí, la estadística esa es una de las funciones de la estadística. ¿Ya? Yo tengo demasiados datos. ¿Cómo hago para reducir esa cantidad de datos y expresar en uno o en dos datos todos estos 577.000 datos? ¿Ya? Entonces, la estadística tiene, para mí, esa propiedad, que es resumir. Y la segunda parte de la estadística que a mí me gusta pensar que es importante, es que te permite encontrar patrones de comportamiento, patrones regulares de comportamiento. La estadística para mí lo que te permite es entender o intentar de un fenómeno tan complejo como son, en este caso, el cambio climático o el manejo de la climatología, ¿sí? Intentar entender patrones. ¿Cómo se comporta? ¿Hacia dónde va? ¿Qué me está diciendo? ¿Ya? Entonces, intenten ustedes también hacerse su propia idea de por qué es importante la estadística para ustedes. ¿De qué les va a ayudar? ¿Ya? A mí siempre me ayudan estas dos cosas, en simplificar y en encontrar patrones. ¿Ya? Cualquier técnica matemática que te permita reducir o encontrar patrones, para mí es estadística. ¿Ya? Para mí ya es estadística de por sí. ¿Ya? Se puede volver muy compleja, pero finalmente te funciona para esas dos cosas. Seguramente ustedes le encuentren otras utilidades adicionales. Esa es la que yo he encontrado eh, durante el tiempo que yo he estado utilizando la estadística para las cosas que hago ahora. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces la pregunta es, ¿y ahora cómo hago para reducir? Si la estadística está hecha para reducir y para poder entender esta maraña de información tan grande, porque yo no voy a lograr entender qué es lo que está sucediendo con el clima en ningún país si es que yo no comienzo a reducir datos, si yo no comienzo a encontrar patrones de comportamiento. Les devuelvo la pregunta. ¿Cómo creen ustedes que yo puedo comenzar con esta base de datos a simplificar información?
¿qué formas existen para simplificar información? Si yo, por ejemplo, quiero, y ahora sí voy a ser mucho más específico, quiero entender qué es lo que está sucediendo con la temperatura a nivel mundial a través del tiempo. ¿Qué se imaginan que puedo hacer? Agrupar datos, tal vez. ¿Cómo? Agrupar datos. A ver, voy a ir anotando algunas ideas. Agrupar. Agrupar datos. ¿A qué te refieres con agrupar datos? ¿Qué agruparías, por ejemplo, Emily? Tal vez ordenar datos por rangos e ir agrupando por estos rangos. Ya. ¿Y por qué haces eso? Está bien que estás haciendo una tarea de ordenamiento, pero ¿cuál es el fin de hacer ese ordenamiento? Ver similitudes, tal vez ver qué datos se comportan de la misma manera y entonces a partir de este orden sacar conclusiones o ¿De procesar. acuerdo? Ya. Ordenar para ver similitudes. Eso me parece excelente. Es algo que debemos hacer. Ya lo vamos a hacer. Aitana. A lo mejor, como estamos hablando del clima, ordenar por áreas geográficas, Por áreas, o sea, por cada uno de los países o por cada región. por cada Región, región. por ejemplo, ¿de acuerdo? ¿Ya? ¿Qué necesitaría yo en esta base de datos haitiana para poder ubicar por región? ¿Es posible con esta base de datos hacerlo así directamente? ¿O te parece que nos está faltando algo? A lo mejor faltaría una variable como región, pero si no se puede hacer de forma, a lo mejor manual, pero puede Algo ser manual. costoso. Ya, totalmente de acuerdo con lo que dices. Aquí nos está faltando probablemente una variable adicional que nos diga quién está en Europa, quién está en Sudamérica, quién está en Asia, ¿no es cierto? Lo podemos hacer manualmente porque yo puedo ir uno por uno cada uno de los países e ir diciendo a quién pertenece y crear una nueva variable, ¿ya? Crear una variable, que es algo que voy a hacer con ustedes, ¿ya? Carla, O sea, también ver qué tipo de variables tienen como conexión o relación. En este caso, vemos que pues está día, mes, año, entonces tiene que ver mucho con un tema de cronología. Entonces, creería que yo correcto, los datos en función del tiempo, o sea, la cronología es como lo más relevante que está aquí dado. excelente, Entonces, muy eso. bien. Ya, entonces es un tema también de ordenar los datos, porque los datos no se pueden entender. El dato del 2018 no se compara fácilmente con el de 1824, aunque sea el mismo país, y ponerlo el uno al lado del otro y después poner 2017, después poner 2003 y después 1989, como que no funciona, ¿no es cierto? Porque debería tener una lógica, que es una lógica de un ordenamiento temporal, ¿ya? Eso está muy bien, ¿ya? Entonces, yo quiero ir siempre a lo simple, para que ustedes vean que en realidad siempre hay que comenzar por lo más simple. ¿Cuál es el estadístico más simple que me puede resumir los datos de temperatura? ¿A media? La media, por El supuesto, promedio. el promedio. El promedio me simplifica en un solo dato todos los datos que tengo en este momento. Me da un resumen, ¿ya? A veces ese resumen puede ser bueno o ese resumen no puede ser no tan bueno. Ya vamos a ver, porque no todas las medias tienden a decir exactamente cuál es el comportamiento del grupo en general, pero la media, la mediana, ¿sí? Son estadísticos y son los estadísticos básicos que te permiten hacer resúmenes, ¿ya? Después ya vamos a ver el orden de los resúmenes, ¿ya? Pero tenemos que ir siempre desde lo básico. Entonces, fíjense que yo, desde el SPSS, no en el Excel, sino desde el SPSS, yo voy a comenzar a hacer estas variables de resumen. Algunas ya las vieron con Carlos y otras las van a ver después, pero yo les voy a dar algunas. Entonces, los resúmenes pueden ser los siguientes. El uno es la cantidad de datos que yo tengo, es un resumen, ¿ya? ¿Cuántos registros tengo? Es un resumen la media, por supuesto. Es un resumen la mediana.
Es un resumen el mínimo de los valores, es un resumen el máximo de los valores, es un resumen la desviación estándar, ¿ya? La varianza, todos esos son resúmenes de datos, ¿ya? Y yo aquí en el SPSS, lo voy a hacer en este momento, puedo pedir ese resumen rápidamente. Entonces, ¿qué es lo que yo hago aquí? ¿Ya? Ustedes pueden hacerlo desde el SPS que ustedes tienen. Yo me puedo ir donde dice analizar, donde dice estadísticos descriptivos. Estoy utilizando el Mac, ¿no? Entonces, un poco de diferencia habrá con Windows. Y yo tengo algo que ya Carlos les mostró, que es uno de las funciones que tiene el SPSS, que es explorar, ¿ya? Lo bueno de esta función es que explorar lo que te da son estos resúmenes uno por uno rápidamente sin que uno tenga que ir haciendo uno por uno cada uno de las medias, de las medianas, etcétera, sino que te da todo en conjunto. Entonces, si yo pongo explorar, ¿ya? Se me va a abrir este cuadro de diálogo, ¿ya? Y yo lo primero que tengo que hacer es pedirle a ver qué variable quiero que me dé esos resúmenes, ¿ya? Entonces, si ustedes están en la parte izquierda, donde yo estoy ahorita montado, ustedes van a ver que el resumen, perdón, que la descripción que yo tengo aquí corresponde a las de etiquetas, no al nombre de las variables, sino a las etiquetas de cada una de las variables que yo tengo, ¿ya? Si yo quiero ver el nombre de las variables y no las etiquetas, yo puedo hacer el botón derecho encima de cualquiera de las variables que están ahí y pedirle que me muestre el nombre de las variables, no las etiquetas, ¿ya? Yo pongo que me muestre los nombres y fíjense que ahora sí me está mostrando el nombre de cada una de las variables que yo tengo, ¿ya? Y yo lo que quiero ahora es hacer un resumen de la temperatura de esta variable que creo que era la variable 1, 2, 3, de la quinta variable, ¿ya? ¿Dónde tengo que poner esta información? Donde dice lista de dependientes, aquí arriba. Entonces, con la flecha azul, dándole clic en Average Temperature, y de ahí sí me voy a lista de dependientes, le hago clic con el icono azul y ya esa variable termina del lado del listado donde yo voy a ir haciendo mi pedido de información, ¿ya? Explorar me parece que es uno de los utilitarios de SPSS más importantes para esto, ¿ya? Ahora, ¿qué información me va a dar? Vamos a ver. Yo tengo al lado derecho estos 4 botones que me permiten ir generando o no diferentes opciones. Yo voy a colocar con ustedes algunas de las opciones que yo creo que son las más importantes para entender una variable, eh, digamos, con la mejor de la información. Entonces, lo primero, aplasto estadísticos y veamos qué información me da. Primero me dice qué información es la que yo quiero que me dé explorar. Entonces, lo primero y siempre está colocado es que yo pueda poner los descriptivos, ¿ya? Entonces, le digo, deme todos los descriptivos que usted pueda generar. Media, mediana, moda, varianza, etc. Todos esos son descriptivos, ¿ya? Todo eso es información y estadística descriptiva. El intervalo de confianza, ¿sí? Es el nivel de error que uno quiere tener, con cuánto error te permite trabajar, y siempre va a estar al 95% y normalmente ese es un estándar. Yo no les voy a dar más explicaciones ahorita del intervalo de confianza porque con Carlos en un par de clases van a ver esto a profundidad, qué significa el intervalo de confianza. Pero tómenlo ahora como un pequeño intervalo en el cual ustedes tienen un 95% de confianza de que la información que ustedes están viendo es una información fiable. ¿De acuerdo? Estos 3 opciones adicionales no los voy a colocar por ahora, ¿ya? Aquí se generan algunos tipos de agrupaciones, pero vamos a ir por lo sencillo por ahora. Entonces, mientras esto tenga descriptivos y diga 95%, yo le pongo continuar y con eso está. ¿Sí? Después me dice qué gráficos quiero. Ok, veamos qué gráficos hay aquí. ¿Sí? Me dice que me puede hacer unos diagramas de cajas. Perfecto, le voy a dejar ahí que me haga un diagrama de cajas. Después me dice en los descriptivos qué queremos. Yo prefiero ponerle listograma y quitarle detalles y de hojas, que en realidad es más difícil de entender.
El histograma te da una información mucho más importante, ¿ya? Y después, en las siguientes clases, yo voy a ver con ustedes los gráficos de normalidad. En este caso, no vamos a hacer gráficos de normalidad. Simplemente le voy a poner que me haga diagramas de cajas y que me haga histogramas. Y le pongo continuar. ¿Ya? Veamos qué opciones hay acá, donde dice opciones. Nada que tenga que alterar, en realidad esto dejo tal cual, no tengo que excluir absolutamente nada, entonces no voy a hacer nada. Y dice simular muestreo, tampoco voy a hacer ninguna simulación de muestreo, así que esto lo dejo tal cual. Mientras haya visto que los estadísticos están bien y que los gráficos están bien, el resto puede quedar igual, ¿ya? En la parte de abajo donde dice mostrar, yo puedo decirle que solo me dé los estadísticos o solo me dé los gráficos, yo le digo que me dé ambos, ¿sí? Eso igual está por defecto, así que no pasa. Lo vamos a dejar ahí. Si esto está tal cual, entonces yo ya puedo colocar aceptar, ¿ya? Si yo le pongo aceptar, entonces el SPSS comienza a hacer en este momento los cálculos que le pedí, ¿ya? Seguramente esto me va a tomar un tiempo, porque en realidad no son pocos datos, son 500 y tantos miles de datos, entonces veamos cuánto se demora. Esto tomen en cuenta, el SPSS va a abrir una nueva ventana para mostrar los resultados. Siempre el SPSS muestra los resultados en una nueva ventana. Nunca lo hace en esta ventana que ustedes tienen aquí. Aquí solo van a tener la vista de datos y la vista de variables. Nada más, ¿ya? Entonces esperemos hasta que el SPSS haga los cálculos respectivos. Espero que no se demore mucho. Hasta eso, ¿alguna pregunta? Ya están saliendo los datos, pero ¿tienen alguna pregunta hasta ahí? Ya. Entonces, se acaba de abrir una nueva ventana con los resultados, ¿ya? Estos son exactamente los mismos resultados que ustedes vieron con Carlos, con otros datos, por supuesto, pero es la misma ventana. Pero vamos a ir entendiendo uno por uno qué es lo que significa estos resultados que nos acaba de dar, ¿ya? Entonces, lo primero que les va a salir aquí es esta tabla que dice Case Processing Summary, que quiere decir cuántos casos procesó. Entonces, veamos qué es lo que dice. Primero, ya nos está dando el primer descriptivo que es importante, que nos está diciendo el número de datos válidos que pudo procesar, ¿ya? Que son 544.811 datos procesados. Y eso significa el 94% de todos los datos de esta base de datos. ¿Qué creen ustedes que sucedió con ese 5.7% que no se procesó? ¿Por qué no logró procesar? No tenían información. Correcto, no había información, ¿sí? Es decir, nadie puso un dato ahí. Puede ser que, por ejemplo, en Cuba, en el año 1884, alguien no llenó ese dato. No existe ese dato. Entonces, por lo tanto, no se puede procesar. Entonces, lo que te está Malky, yo diciendo aquí estaba, son todos los datos válidos. Sí, Pedro, decías algo. sí, yo estaba revisando y hay algunos que no sale con país, que sale un signo de interrogación. Ya, perfecto. Pero ahorita no estamos viendo la variable país, sino que estamos viendo la variable temperatura. Entonces, hay que ver qué registros hay en variable temperatura, ¿sí? Porque a veces puede pasar que sí tienes el dato de la temperatura, pero no está asociado a un país, o al revés. Puedes tener el país, pero no tienes un dato de temperatura, ¿ya? Pero en este caso, solo con la variable de temperatura, porque solo estamos haciendo el ejercicio con temperatura, solo pudimos procesar el 94.3% de los datos. Es decir, y aquí al lado está, 32.651 datos se consideran missing o datos perdidos, que son el 5.7%. Aquí los tengo, ¿sí? Missing quiere decir que no había información, simplemente. El total de los datos es de 577.462. Pero si yo les preguntara cuántos datos se procesaron, son 544.000, no los 577.000, ¿de acuerdo?
Ya, entonces, esta es como la primera que simplemente te está diciendo cuántos casos procesó. Ahora sí te muestra toda la información descriptiva. Y aquí sí tenemos que ver qué datos nos está dando, ¿ya? Vamos a ver, uno por uno. La media. La media es 17.19, ¿qué? Grados Grados. centígrados. Siempre acuérdense que esto, la media siempre tiene unidades, siempre. Entonces, lo que yo estoy diciendo en este momento, porque no he hecho nada más, es que si yo tomo todas las temperaturas desde 1874 hasta el 2019 y promedio absolutamente todo, el dato que resume todo esos 544.000 datos es 17.19 grados centígrados. Ese es el promedio de todos los países del mundo, de todos los años del mundo. ¿Ya? Posiblemente ustedes dirán, sí, pero eso como que no me ayuda a entender el clima. Estoy resumiendo absolutamente todo. Sí, de acuerdo, todavía no hemos hecho nada más que hacer el primer resumen. Después ya vamos a hacer unos resúmenes más inteligentes. Ahorita estamos haciendo unos resúmenes simplemente simplificando, ¿ya? Después yo tengo el nivel de confianza. Esto no me voy a quedar mucho en este momento. Es el nivel de confianza hacia arriba y hacia abajo, ¿ya? Me voy a ir a los estadísticos que me interesan en este momento. La mediana. La mediana es de 20.9, ¿qué? Nuevamente, grados centígrados. La mediana también siempre tiene unidades, ¿ya? ¿Por qué la media y la mediana no coinciden? El uno es 17 grados centígrados y el otro es 20 grados centígrados. ¿Por qué no son iguales? Porque la mediana no es la posición donde está justo de todos los datos el que está en la posición central y el ¿Correcto? promedio es como, ya, o sea, se hace todo del promedio. O sea, es Sí, de como acuerdo. la parte central en ubicación, eso, De la acuerdo. mediana. La mediana es el dato central si es que ustedes ordenan todos los datos y cogen exactamente el dato que está en la mitad de todos los datos ordenados. ¿Ya? Y la mediana, perdón, y la media es sacar ese promedio que es la suma de todos dividido para la cantidad de registros que tú tienes. Pero la pregunta entonces, Carla, va un poquito más allá. ¿Qué significa que la media y la mediana no sean iguales o no sean cercanos? O sea, si es que tenemos todos los datos ordenados, quiere decir que en la mitad estaban los 20 grados centígrados, pero luego, al ser el promedio, como tú dices, se divide por toda la cantidad de datos, hay datos que están haciendo que la temperatura disminuya. Entonces, entendería que hay datos que están más bajos, por eso empieza a bajar la temperatura. O ahí capaz estoy, pero debe haber datos que hacen que justamente matemáticamente pues disminuya el promedio. Sí, Carla, en realidad sí, tienes una parte de razón, pero la explicación principal es que si la media y si la media y la mediana no coinciden, es porque tus datos comienzan a tener un sesgo, que quiere decir que están acumulados o a la izquierda o a la derecha del promedio. En este caso, como la media es más grande que perdón, que la mediana es más grande que el promedio, significan que tus datos tienen una pequeña tendencia a un sesgo hacia la derecha. O sea, a tener una acumulación, una frecuencia de datos más grande hacia números por encima de los 17 grados centígrados. ¿Ya? ¿Y qué significa eso para la realidad estadística? Es que probablemente esta temperatura no se está comportando como una distribución normal. Si la media y la mediana coinciden o son cercanas, hay una posibilidad más alta de que nuestros datos tengan una distribución normal. ¿Ya? Si no, lo que estamos teniendo es una distribución sesgada, una distribución acumulativa, que va a ser más claro cuando veamos el gráfico. ¿Ya? Pero tengan en cuenta que la media y la mediana ya te dicen y te dan mucha información de resumen sobre tus datos. ¿De acuerdo? No voy a entrar en la variancia ni en la desviación estándar porque todavía no han visto eso con Carlos.
Pero la desviación estándar en un concepto muy pequeño es un estadístico que te dice qué tan concentrados o dispersos están los datos alrededor de la media. Si es que hay mucha variabilidad, ¿ya? La varianza y la desviación estándar son exactamente el mismo dato, con la diferencia de que la varianza es la desviación estándar al cuadrado, ¿ya? Nada más. La varianza y la desviación estándar, ¿sí? Son absolutamente relacionados. Se hacen exactamente el mismo cálculo para poder obtener las dos. Pero la varianza es el cuadrado de la desviación estándar, ¿ya? Y tiene otra diferencia. La varianza no tiene unidades y la desviación estándar, que en este caso son 10.95, toma siempre las unidades de la media. Es decir, estamos hablando de 10.95 grados centígrados, ¿ya? La desviación estándar siempre tiene unidades. Y son las unidades de la variable que estamos, en este caso, analizando, que es la temperatura que está en grados centígrados. ¿De acuerdo? ¿Qué más estoy resumiendo aquí? El mínimo de mis datos es de menos 37.65 grados centígrados. Tiene unidades, por supuesto. Es el valor más pequeño que vamos a encontrar de toda mi base de datos. Y el valor más grande que vamos a encontrar de mi base de datos llega a 38.84 grados centígrados en promedio. Acuérdense que estamos hablando siempre del promedio, porque sí pueden existir temperaturas más elevadas en ciertos lugares del mundo, pero no el promedio como tal, ¿sí? El rango es la diferencia que hay entre el mínimo, el máximo y el mínimo. ¿De acuerdo? Entonces, si es que ustedes en este caso restan 30 perdón, bueno, en este caso restar no, porque hay un menos 37, en realidad a este lo vuelven positivo. Y si es que tú tomas el 37 más el 38, te va a dar esos 76, ¿ya? Que es el rango en el cual se mueven tus datos. Sí, Carlos. Malky, solo recuérdame si estos son los que le llaman también como outliers o los valores atípicos, que están como No, los más... no No, no necesariamente. son eso. Sí, No. a ver, esos van a ser los principales outliers si es que existen outliers, porque puede ser que un mínimo y Ujú. un máximo no sean outliers, porque Ok. están dentro de la distribución que se lo considera como normal, ¿ya? Ujú. Pero sí, Ya. son los primeros outliers, si es que van a existir outliers, van a ser los primeros, porque son los Ok, valores más lejanos, claro. los valores más lejanos tanto a la izquierda como a la derecha de los datos, totalmente de acuerdo, Ya. ¿ya? Y de aquí hay otros estadísticos que no vamos a ver en este momento, que son sobre todo la asimetría y la kurtosis, que te permite decir qué tan parecido o no es a una distribución normal tus datos, ¿ya? Pero quédense con este resumen en este momento. La media de 17, la mediana de 20, la desviación estándar de 10, el mínimo de menos 37, el máximo de 38, el rango de 76. ¿Sí? Esos son los primeros resúmenes, el primer resumen que ustedes tienen de esos 544,000 datos que teníamos en un momento. Acabamos de reducir de 544,000 datos a 5 datos que nos permiten resumir toda esta cantidad grande de datos que tenemos. Emilio. Melqui, para entender hacia qué lado está el sesgo, entonces siempre debemos tomar al promedio, no a Sí, la... Ok. el promedio. Ustedes ven a qué lado de el promedio se encuentra la mediana. Si la mediana está por encima del promedio, los datos están sesgados hacia arriba, hacia la derecha. Y si está por debajo del promedio, los datos están sesgados hacia la izquierda. Y ahorita lo van a ver en el gráfico que está aquí a continuación en el histograma. Entonces, fíjense cómo está el histograma. La media es de 17. Si yo me ubico en el 17, más o menos es por aquí. Es por aquí que está el 17, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Dónde está la mayor acumulación de datos? ¿Hacia la izquierda o hacia la derecha?
En este caso estamos hacia la hacia derecha. la Derecha. derecha, ¿no es cierto? Si ustedes se colocan en la parte más alta de los datos, que está aquí la frecuencia de los datos, esto coincide con la mediana, básicamente. Con la mediana de, ¿cuánto era finalmente? De 20.9, ¿ya? Más o menos estos datos que están por aquí, es toda esta frecuencia de datos que están aquí, ¿ya? Porque la mayor cantidad de datos están hacia la derecha. ¿Qué quiere decir que la mayor cantidad de datos estén a la derecha en términos estadísticos? Que tus temperaturas, la mayor cantidad de tus temperaturas van a estar por encima de 17 grados centígrados en promedio, ¿sí? Que vas a encontrar muchas menos temperaturas por debajo de 17 y vas a encontrar muchas más temperaturas por encima de 17, ¿ya? Acuérdense que la mediana es el punto medio. Si tú ordenas todos tus datos y coges el dato exacto en la mitad de tus datos ordenados, te va a dar ese 20 grados centígrados, ¿ya? Entonces, fíjense que esto aparentemente no tiene una distribución normal. Y está claro que no es una distribución normal, ¿sí? Acuérdense de cuando vieron los gráficos con Carlos. Una distribución normal no es esto. Esto es una distribución sesgada. ¿Qué debería intentar hacer yo para que estos datos se vuelvan una distribución normal? Probablemente aplicarles un logaritmo, una transformación, ¿ya? Pero eso, por ahora no vamos a hacer nada de eso, ¿no? No estamos en ese momento, ¿ya? Y veamos y entendamos un gráfico de el box plot de cajas. Y aquí está lo que tú dices, Carla. Entonces, Carla, el dato de menos 37 es el primer dato que tiene que aparecer aquí, abajo de tu gráfico, ¿sí? Fíjate que en el eje de las Y está desde menos 40 hasta más 40 grados centígrados. El dato más pequeñito va a tener que ser tu menos 37 que está por acá abajo, ¿sí? Pero fíjate que en la parte de arriba, Carla, no tengo outliers. No me está reportando outliers. Quiere decir que el otro dato, el de 30 y no me acuerdo cuánto, no es un El outlier. 38. El de O sea que 38 se no está lo es. repitiendo el 38. O sea, quiere decir que estamos con mayor frecuencia el tener un grado de temperatura de 38 No, grados, no necesariamente, ¿no? simplemente es que está dentro del rango en donde se considera que no está tan disperso, que ese dato no está tan disperso. Y eso termina Pero, siendo realidad ajá, porque si tú te das cuenta, la mayor cantidad de tus datos son datos ujú, por encima de 17 grados. O sea, están mucho claro, más aproximados hacia arriba que hacia abajo. al 38. Pero por eso Exactamente. digo, o sea, quiere decir que la temperatura ya se vuelve normal más alta. Por eso ya Exactamente. deja de ser Más outlier, ya, normal, eso ponlo entre siempre entre comillas. comillas. Por eso Muy, digo. muy entre comillas, sí. Ajá, Pero sí, sí. estadísticamente lo que te está diciendo es que ese 38, que era el máximo, no está por fuera de los límites para considerarlo como un dato atípico. Eso es lo único que te está diciendo. Mientras que el menos 37 y otros datos, porque en realidad, fíjense que todos estos datos que están aquí abajo son outliers. Todos estos puntitos, ¿sí? Que a la final están formando esa línea negra grandota, pero son un montón de puntitos. Acuérdense cuando vimos eso con Carlos. Cada uno de esos puntos es un dato atípico, no un dato que se lo considera, mejor dicho, es un dato que se lo considera muy por fuera del resto de la agrupación de datos. ¿Ya? Malqui, disculpa Aitana. solo por no Vamos con perder la Aitana y de idea. ahí Carlos. Sí, perdón, solo por no perder la idea. Si es que ese numerito que está allí es en donde está ubicado el outlier Es el número del registro. del registro, ¿no es cierto? ¿Dónde está? Y tú te De vas la a, celda. vamos, a ver, por ejemplo, antes de darte la palabra, Aitana, voy a ir al registro, vamos a tomar nota, al 210.437. Ese, si ustedes están de acuerdo conmigo, probablemente es el dato más extremo de todos. ¿De acuerdo? Me voy a ir a mi base de datos. Entonces, me voy a la base de datos que está acá. Me voy a la vista de datos. Y aquí en la vista de datos, en el lado izquierdo, ustedes van a ver que hay un número que es el número de registro. En orden. Y yo me voy a ir al 210.000. 210, 437. 437.
Ahí está, ahí está. Y el- Mm. ¿qué número es? ¿Qué dato me está dando sobre la temperatura? Menos El 37. menos 37,650. ¿De acuerdo? Ahí está ubicado mi dato. Entonces, en el gráfico yo no estoy viendo el valor de la temperatura. Estoy viendo el valor del registro. ¿Sí? ¿Por qué estoy en esta columna? Porque esta es la columna de temperatura. Esta de aquí. ¿De acuerdo? Entonces, regreso a mi gráfico y ese es el valor más extremo que yo tengo. ¿Ya? Voy a seguir interpretando este gráfico de cajas ahora sí desde el inicio. Ah, perdón. Aitana, creo que tú tenías una pregunta antes o... No, tranquilo, tenía la misma pregunta, así Ya, que genial. perfecto, perfecto. Esta línea negra que está en la mitad es la representación del punto exacto de la mediana. ¿Ya? Aquí es donde está la mediana. Entonces, fíjense que si yo me recorro hacia la Y, hacia el eje de las Y, es un valor aproximado a 20, que es el valor de mi mediana. Esta línea es la representación de mi mediana. ¿Ya? Toda la caja que está aquí en azul es donde se encuentran el 50% de todos mis datos. ¿Ya? Si yo logro ver este gráfico, rápidamente, ¿qué puedo concluir? ¿Dónde se encuentra la mayor cantidad de mis datos? ¿Por debajo de la media o por encima de la media? ¿Dónde estaba la media? ¿Dónde estaba el promedio? Acuérdense que el promedio es como de 17. ¿Se acuerdan? Esta es la mediana. Esta línea negra es la mediana. La media, que no está graficada aquí, pero yo podría colocarla, perdón. El Por encima 17 por del aquí, por mínimo. abajo, perdón, por abajo, tendría que ser por acá, ¿no es cierto? Si yo trazo aquí una línea del 17, por aquí más o menos, ¿ya? Yo puedo darme cuenta que aún así, toda la parte azul que está por debajo de la mediana sigue siendo un cajón bastante más grande de datos que los que yo tengo por... Perdón. Estoy diciendo exactamente al revés, ¿ya? La caja azul que está por debajo de la media es una caja más grande, lo cual significa que mis datos están más dispersos. Mientras más pequeña sea esta caja, toda la caja azul, quiere decir que mis datos están mucho más concentrados. ¿Sí? ¿Alrededor de qué? Alrededor de la mediana. Entonces yo tengo una concentración de datos mucho más grande de la mediana para arriba que de la mediana para abajo, donde yo tengo datos más dispersos. ¿Ya? Si yo tomara solo de la mediana hacia abajo la caja, esto me representa el 25% de mis datos. Pero al mismo tiempo, de la mediana hacia arriba, solo la caja, también me está representando esos otros 25% de mis datos. ¿Ya? ¿Cuál de las dos es más concentrado? La que está Superior. La de arriba, arriba. la que El está superior. arriba. Porque en un espacio más pequeño yo estoy manteniendo la misma cantidad de datos. ¿Sí me hago entender? La misma cantidad de datos en menos espacio. Eso es lo que me está diciendo el diagrama de cajas. Que la concentración por encima de la mediana es mayor. ¿Ya? Y más aún por encima del promedio, porque el promedio está todavía más abajo. Entonces mis datos están sesgados ¿hacia dónde? Hacia la derecha. Por encima del promedio, por encima de la mediana. ¿Sí? Estas bigotes que se llaman, que ustedes ven acá, representan casi completamente el otro 25% de los datos que faltan. Porque si en la caja yo tengo el 50, de aquí para acá yo tengo 25 y de aquí para acá yo tengo el otro 25. Casi. ¿Por qué digo casi? Porque son todos los datos menos los que se consideran outliers, los que se consideran por fuera de que están demasiado lejos. ¿Qué significa que estén demasiado lejos? Significa que en el global de datos, entre todos los datos, estos datos son muy atípicos, demasiado atípicos, ¿sí? Que hay muy poco de ellos y que están y son muy extremos.
¿sí? Son muy extremos. Por encima de los datos, o sea, llegando a casi los 40 grados centígrados, no tengo datos atípicos. Todos los datos se mantienen en la zona, se mantienen en el lugar donde esperaríamos que estén. Pero por debajo de la mediana, ¿sí? Y valores que van más o menos, fíjense, en el menos 18, por ejemplo, más o menos por ahí, ¿no es cierto? Menos 18 grados centígrados hacia abajo, hacia el menos 37, son datos muy poquitos y muy, pero muy dispersos. María Laura, tienes una pregunta. Sí, ¿qué tal? Mi pregunta es justamente sobre estos datos atípicos. Tener esta cantidad de datos no necesariamente significa que haya fallado algo, no se sacan esas conclusiones directamente. O sea, simplemente pueden ser como extremos o casos excepcionales también. Ya, esa es una excelente pregunta. ¿Por qué tenemos outliers? Yo diría que al menos yo consideraría unas 3 razones, ¿ya? El uno, María Laura, es porque el comportamiento de tus datos es así, ¿sí? ¿Qué quiere decir eso? Que hay muy pocos que tienen unos valores extremos, pero la mayoría están dentro de ciertos otros rangos. Tal vez en la temperatura no quede tan claro, pero si yo te pongo el ejemplo de los ingresos, que Carlos hacía ese ejemplo, tú concuerdas conmigo en que habemos un montón de gente que ganamos un promedio y hay muy, pero muy poca gente en el mundo que gana cosas casi inimaginables, pero son muy pocas. ¿Cuánta gente gana por encima de, no sé, voy a decir cualquier cosa, 30 millones de dólares diarios en el mundo? Seguramente habrá 100 personas que lo hagan, ¿ya? Imagínate 100 personas en 4.000 millones de personas en el mundo. ¿Qué significa eso? Que son una realidad porque sí existen esas personas, pero no son lo regular, ¿ya? ¿Cuál es el problema que yo podría tener? Es que si tal vez yo utilizo también a estas 100 personas en mi prueba estadística, no van a ser representativas del 99,99% del resto de personas. Entonces yo podría tomar una decisión, María Laura, que es para mi ejercicio retirar todos los outliers para que no me causen un ruido al resto de mis datos que sí son extremadamente importantes, ¿sí? Porque el comportamiento regular va a estar dentro de esas 99,99% de personas y no hay un comportamiento en esas otras 100 personas. Lo mismo pasa aquí. Eso es lo que podría suceder, ¿ya? Pero, eso depende de la decisión del investigador. ¿A qué me refiero? Dependiendo del estadístico que tú quieras utilizar, tú puedes o no retirar tus datos atípicos. ¿Qué sucede? Que si tú vas a trabajar con estadísticos que se llaman paramétricos, los estadísticos paramétricos necesitan que tus datos se comporten como una distribución normal. Y el aparecimiento de los outliers, de alguna forma, comienzan a generar ruido y no va a existir una distribución normal. Entonces, tú tomas la decisión de eliminarlos, consciente de eliminarlos. Pero hay otros estadísticos que se llaman no paramétricos que no necesitan que tú hagas esto. Entonces, simplemente no lo haces. Depende de la decisión del investigador. No es que uno ve un outlier y inmediatamente lo elimine. No funciona así, ¿ya? Pero la decisión que tú tomas es una decisión consciente porque tú tomaste el programa, tomaste la variable, corriste el Explorer y viste de qué se trataban tus datos. Y ahora sí conoces bien tu variable. A diferencia de hace 30 minutos atrás que no teníamos idea de lo que estábamos hablando, ¿sí? Ahora conocemos. Perdón, y en este caso, ¿se podría utilizar como eso del logaritmo natural para ver cómo funciona el histograma? O sea, en este Por caso supuesto. aplicaría. Por supuesto, Súper. aplica. Sí, podría aplicar. ¿Para qué? Para convertir tus datos en una distribución normal. O sea, tú asumes el logaritmo natural, pero tiene un objetivo. El objetivo es convertirlo en una distribución normal. A veces el objetivo es sesgar los datos. A veces el objetivo es hacerle una distribución binomial. A veces el objetivo es hacer una distribución regular.
depende del objetivo. El objetivo del logaritmo natural es convertirlo en distribución normal. Martina. Hola, buenas tardes. Una pregunta, pero entonces, viendo el gráfico y también el box plot, el sesgo no sería hacia la izquierda, ¿Por qué? porque yo sabía que uno cuando ve un sesgo tiene que mirar a la mediana, ¿cierto? Y como en este caso la mediana es mayor que la media y la mayoría de los datos se concentran hacia la derecha, entonces la cola, que es el sesgo, sería hacia la izquierda. Depende cómo lo interpretes, Martín. Yo creo que tú y yo estamos haciendo exactamente el mismo análisis, no hay un problema, solo es una cuestión de qué estamos comprendiendo por sesgo. Cuando yo digo sesgo, lo que estoy diciendo es todos los datos que están más concentrados. Probablemente tú estás interpretándolo al revés, pero es lo mismo, no hay una Ok. diferencia, ¿sí? Pero cuando me oigas a mí hablar, me oigas de sesgo, quiere decir dónde están concentrados la mayoría de los datos. Eso es lo que estoy queriendo decir, ¿ya? Gracias. En este caso es a la derecha. ¿Ya? Bueno, vamos bien con estos datos de aquí. ¿Ya? ¿Qué creen ustedes que yo debería hacer con estos datos? Intenten plantearse alguna pregunta. Tienen la temperatura y tienen el país. Y tienen la fecha. ¿Qué les gustaría saber sobre la temperatura? ¿Qué se les ocurre podría ser interesante? Esta es una base de datos ahorita enorme y hicimos un primer estadístico, pero es de toda la base de datos. Eso no tiene ningún sentido porque no estamos analizando nada. Solo estamos viendo un promedio mundial. ¿Qué deberíamos hacer? ¿Qué preguntas se les ocurre? Por ejemplo, categorizarlos por país. Puede ser elegir como cierta fecha Ya, perfecto. A ver, planteémonos algo, María o Fernanda. Podría ser ahí sí, interesante. Por ejemplo, tomemos un país. ¿Qué país te gustaría, María Fernanda? Nicaragua. Nicaragua, muy bien. Nicaragua. ¿Ya? ¿Qué te parece si solo analizamos los mismos datos de temperatura, pero solo para Nicaragua? A ver qué sale. ¿Ya? Veamos qué sucede. ¿Ya? Les voy a comenzar a enseñar ahora otro truco de SPSS y el truco es cómo filtrar datos para no usar toda la base de datos, sino solo una parte. ¿Ya? Entonces yo voy a hacer dos cosas. Primero, tengo que saber si es que Nicaragua existe como país en esta base de datos y después filtrar la información. Entonces voy a hacer esos dos pasos. Lo primero que voy a hacer es ver si existe o no Nicaragua. ¿Ya? Vamos a hacer eso. Entonces, ¿cómo hago eso rápidamente? Me voy a analizar, a la función analizar, en estadísticos descriptivos, igual donde estuvimos hace un momento, pero yo le voy a pedir que me dé una frecuencia. ¿Ya? ¿Qué es una frecuencia? ¿Quién me puede decir qué es una frecuencia? Algo que se repite constantemente. ¿Cuántas veces se repite alguna categoría? Eso es 10, está perfecto. Entonces, lo que yo le voy a pedir es un listado de los países para saber cuántas veces se repite el nombre de ese país y que me dé el listado completo. Eso es lo que voy a pedir. Entonces, aquí donde dice frecuencias, acuérdense que yo con el botón derecho encima de mis variables puedo pedirle que me dé el nombre de las variables y voy a tomar la variable que se llama país. Yo le cambié de nombre, ¿se acuerdan? Tal vez alguno de ustedes tenga como country, pero yo le cambié de nombre. Y le voy a decir país. Muy bien. Y le voy a poner en las variables con la flecha azul. Ahí está. ¿Ya? No tengo que hacer nada más. Eso es lo que voy a hacer. Y voy a poner aceptar. Listo. Entonces, ¿qué me está apareciendo aquí? Un nombre de todos los países que tengo en la base de datos con la frecuencia, o sea, el número de veces que se repite ese nombre. ¿Ya? Y voy a buscar en orden alfabético Nicaragua.
Llego. Nicaragua. Sí existe, perdón, ya se me fue. Pero sí existe, lo acabo de ver. Ah, Nicaragua, aquí está. Ya, yo tengo que tomar nota de algo, porque a veces esto no sucede. En el caso de Nicaragua está bien porque es un nombre regular, pero a veces hay países que tienen letras un poco diferentes, o tildes, o cedillas, etcétera. Y eso hay que tomar exactamente el nombre para que la máquina te pueda entender. Entonces, en este caso, Nicaragua dice Nicaragua. Perfecto. Y Nicaragua tiene 2.265 datos. Eso es lo que tiene. ¿Ya? Entonces, ya sé que existe Nicaragua. Ahora, lo que necesito es filtrar para que la base de datos solo tome Nicaragua y deseche el resto de datos. ¿Ya? Si es que voy muy rápido, me avisan. Si es que quieren que repita, me avisan. Yo normalmente el chat no lo veo. Prefiero que me lo digan verbalmente porque no logro ver el chat mientras estoy dando las explicaciones. ¿Ya? Entonces, ¿cómo? Disculpa, Malky, ¿será que puedes repetir esta parte de las frecuencias Sí, claro. en el SPS? ¿En qué parte estaba? Perdón. Voy de nuevo. Gracias. Estoy acá atrás, ¿no es cierto? Estoy en mi base de datos. Hasta ahí estamos bien. ¿De acuerdo? Entonces, lo que yo le voy a pedir al SPSS es que me dé un listado de todos los países que existen y que me dé la frecuencia de esos países, es decir, cuántas veces se repite ese país. Fíjense, por ejemplo, si yo estoy aquí en la variable país y fíjense que Bonaire se repite un montón de veces, porque obviamente existe un registro de Bonaire para el 1 de enero de 1824, pero también existe un registro para Bonaire de 1824, el 2 de enero, y otro para el 3 de enero, y otro para el 4 de enero, y otro para el 5 de enero. Entonces, Bonaire se repite muchas veces. ¿Cuál es la frecuencia de Bonaire? Entonces, repito. Si me voy a el menú que está en la parte superior y le pongo analizar y me pongo en estadísticos descriptivos, yo tengo una segunda función. La primera función que vimos es la explorar. No voy a esa. Voy a la función que dice frecuencias. Voy a frecuencias y en frecuencias yo digo cuál es la frecuencia que yo quiero obtener. No es la frecuencia de temperaturas, eso no me sirve de nada. Es la frecuencia del número de los países, perdón. Pues ahí está, la frecuencia de los países. Y yo le pongo aceptar. ¿Qué es lo que hace el SPSS? Me da un listado de todos los países que hay con su frecuencia respectiva. ¿Ya? Entonces yo puedo ir, por ejemplo, a Bonaire, que era el que estaba buscando. Aquí está Bonaire, fíjense. Y Bonaire ha tenido 2.277 repeticiones. ¿Sí? Y Bolivia, que está al lado, solo ha tenido 1.901 repeticiones. Menos. Hay menos registros de Bolivia que registros que tiene Bonaire. Y en el caso de Nicaragua, que era alrededor también de 2.200 y tantas. Carla. Una consulta, Maki, ¿se puede pedirle al SPC que me ordene en orden ascendente o descendente, no sé, la frecuencia Este de de algún aquí. dato? La Ajá, frecuencia. suponte en este caso. Ya, en este caso, el número de la frecuencia. Sí, o sea, si quisiera decir cuál es el país que más se repite con la frecuencia. Sí se puede. No lo voy a hacer ahorita, Carla, porque yo sé que se puede, no sé Ah, sí, hacerlo, ya. Ok. pero yo te puedo dar la respuesta en la próxima Ya, clase sin problema. no hay problema. Ok. O tú lo ves y lo haces, pero sí, hay cómo hacerlo. Ok. ¿Ya? Tienes que hacerle doble clic, se abre la tabla y le dices que se te ordene. No es tan difícil. ¿Ya? Otra pregunta, ¿alguna otra pregunta antes de pasar al filtro? Ya, entonces, hasta ahí estamos bien, ¿ya? Ya sabemos cómo hacer frecuencias. ¿Para qué me sirve la frecuencia? Simplemente para ver si es que había o no el nombre que María Fernanda nos había propuesto, que en este caso era Nicaragua. Entonces ya sabemos que existe Nicaragua. Muy bien. Ahora le voy a pedir a la base de datos que solo me muestre información de Nicaragua. No quiero saber de ningún otro país. ¿De acuerdo? ¿Cómo hago eso? Si ustedes se van en el menú de arriba nuevamente a la parte que dice datos, igualito lo van a tener en Windows.
¿ya? Solo se ve un poco diferente, pero ahí está datos, ¿ya? Y ustedes ven el penúltimo de las opciones que tienen ahí, que dice seleccionar casos. Allá me voy. María Fernanda. La opción que dice identificar caso duplicado es para estos casos en que tenemos un país escrito distinto, por ejemplo, No, o... no. Es para ver si es que tienes datos que son exactamente iguales. Sí, ok. no parecidos, sino exactamente iguales. Entonces, voy a seleccionar casos. Ahí está. Voy a aplastar, hago clic en seleccionar casos. ¿Ya? Y yo tengo aquí, Perdón, una pregunta, sí, claro, perdón por interrumpir. Cuando dicen exactamente iguales, ¿se refiere a a todo el dato como Nicaragua con tal temperatura en tal día o a solo el nombre Nicaragua solo del registro, que se solo repita de Nicaragua, exactamente? solo de Nicaragua específicamente. Ok, Sí, no de toda la base. gracias. Aunque tú podrías después hacerlo un poco más complejo y decir que te revise que tanto el dato de temperatura como el dato de país coincidan al mismo tiempo. Sí puedes hacer eso. ¿Ya? Ahí haces una pregunta un poco más compleja, pero sí. ¿Ya? Ahora, aquí en seleccionar casos, donde dice seleccionar, yo tengo que crear una condición. Entonces yo voy a utilizar la segunda de las opciones. Si satisface la condición. ¿Sí? Ahí donde le acabo de hacer clic. ¿Ya? Y tengo que ponerle una condición. ¿Ya? Entonces, en el botón de abajo donde dice sí o if, no sé en qué idioma lo tengan ustedes, yo le hago clic para poner esa condición. Es aquí el lugar donde yo voy a colocar la condición. ¿Ya? Y se me va a abrir otra ventana. ¿Sí? El SPSS está lleno de ventanas. A veces uno queda medio desconcertado o no sabe por dónde entrar, pero siempre hay una ventana, otra y otra, pero bueno, aquí llegas a una tercera ventana. ¿Ya? Entonces, María Fernanda, ¿cuál era la condición que necesitamos? La variable país, Ajá. ¿Qué más? ¿Qué condición le queremos dar? ¿La temperatura? No. Mm. ¿Cuál era ¿Es la? igual a Que Nicaragua? sea igual a Nicaragua. Nicaragua. Exacto. A que sea igual a Nicaragua. Esa es la condición. La temperatura no sabemos qué temperatura es, ¿no es cierto? Pero lo que queremos solo son los datos de Nicaragua. ¿Sí? Entonces, en la izquierda yo tengo mi listado de variables, que solo se ve la etiqueta, le puedo dar botón derecho y le pido que me muestre el nombre de las variables. ¿Y cuál es la que necesito? Yo necesito país, ¿cierto? Entonces, este país con la flecha azul le voy a pasar al cuadro de diálogo. Entonces, país, ahí está país. También podría haber escrito, ¿no? En vez de haber hecho lo que hice, puedo haber escrito, puedo haber puesto país, puedo haber escrito también a mano. Que país sea igual, entonces fíjense que ustedes tienen aquí un pequeño teclado. También podrían colocarlo desde su teclado de la computadora, pero yo puedo ponerlo aquí. Sea igual, país sea igual a Nicaragua. Tiene que ser escrito exactamente igual entre comillas simples. O sea, Nicaragua. Entre comillas simples. Siempre que ustedes pongan un texto, tiene que estar entre comillas. Si no, el SPSS no entiende nada. País, Nicaragua. ¿Ya? Esa es la condición que le estoy dando. Y le pongo continuo. ¿Ya? Entonces, fíjense que ahora donde dice si satisface la condición, sí, país igual a Nicaragua. Está escrito nuestra condición. Y le pongo aceptar. Aquí abajo. ¿Sí? Aceptar. ¿Hasta ahí alguna pregunta? Marqui, solo hay una consulta. Me imagino que cuando uno sube los datos tienen que estar
o se filtra al inicio, es el tema del nombre. O sea, si es que yo tengo un nombre que no está bien escrito, digamos Nicaragua en alguno por un, no sé si por tipeo o algo, esté en Ajá, vez de una letra, ¿no? sí, No me va a encontrar, ¿no es cierto? no te va a encontrar. Entonces, exacto. Entonces, no sé si nos vas a lo mejor enseñar alguna forma de justamente encontrar y que esté cuando hagamos la base de datos. Si es que hay algún error de tipeo o eso ya realmente es desde el inicio. O sea, no sé si ahí Yo, buscar para ya, es una no buena tener esa pregunta, Carla. equivocación. Lo que sucede es que esta base que yo estoy utilizando es una base que ya ha sido depurada. O sea, yo Ah, sé que ya, está limpia, está bonita, está todo lo que tú quieras, pero esa no es la realidad. Totalmente de exacto. acuerdo, ¿ya? La forma en la cual yo veo datos que no están funcionando, por ejemplo, si son de textos, es justamente hacer frecuencias, porque ahí es donde yo encuentro datos mal escritos, ¿ya? Puede ser que esté con alguna... Entonces, yo tengo que revisar todo el listado de mis países, en este caso, por ejemplo, y tal Claro. vez me vaya a topar con que Bolivia está con B pequeña o B grande, lo que sea, digamos, ¿ya? Y Ujú. ahí voy, y ahí tengo que ir al registro, que está mal, y corregirlo manualmente, Sí, claro. manualmente, ¿ya? Ya. Bueno, ¿qué hice hasta ahora? Supuestamente he filtrado y solo me va a dar datos para Nicaragua, ¿ya? Entonces yo voy a la base de datos, aquí está la base de datos, y fíjense que los registros están tachados. ¿Por qué estos primeros registros están tachados? Porque no corresponden a Nicaragua. Todo registro se va a tachar, quiere decir que no lo va a utilizar porque no corresponde a Nicaragua. Solo tengo los registros de Nicaragua, ¿ya? Ahora sí, no sé quién hacía la pregunta, creo que eras Diego, creo que tú tenías esa idea. Ahora sí, que ya solo tengo Nicaragua, le voy a pedir el estadístico que necesito. ¿Cuál es en este caso? ¿Qué estadístico quisiera sacar? Igualmente, sigamos con la temperatura. Ya, sigamos con la temperatura y pongámosle explorar. Nuevamente, igualito como hicimos antes. Entonces, exactamente el mismo paso que ya hice antes. Analizar, estadístico descriptivo y voy a explorar. ¿Sí? Ya sabemos cómo explorar. ¿Qué variable voy a explorar? La misma que ya tenía, que es la temperatura, el promedio de la temperatura. Como yo no he hecho ningún cambio, todo debería coincidir y ser igual a lo que yo ya había dejado antes. ¿De acuerdo? Entonces simplemente le pongo aceptar. Y veamos qué obtengo. Ok, entonces, ¿quién de ustedes quiere hacer una descripción de esta primera tabla que tengo acá arriba que acabo de señalar? Yo. A ver, dale, Diego. Ya. Déjame ver si me salieron los mismos datos. Sí, sí, me salieron. Ya, ya, perfecto. Tenemos bueno, había un total de 2.265 casos, de los cuales 2.164 casos fueron analizados. ¿Ya? 101 casos, o sea, el 4.5%, indican que no fueron analizados, yo que sé, por falta de datos o alguna otra variable, En ¿no? este caso es falta de De datos. información. Ya. Sí, falta de datos. Eso se Porque puede aquí ver en el esta casa. SPSS no te deja poner texto, por ejemplo, nunca te va a dejar poner texto. Entonces no es un problema de que hayas puesto, en vez de números, hayas puesto letras. Esto es Ya. porque simplemente no hay datos. Ya. Sigamos, Diego. ¿Qué tenemos entonces ahora en la tabla que dice descriptivos? Listo, en descriptivos tenemos los errores estadísticos, tenemos el 95% Vamos desde arriba, desde la mediana. Desde de la la media, mediana, perdón. Desde la de la media. media. Y en la media tenemos el 25.95 de estadístico, ¿no es cierto? Con un error No, estándar del a 0.23. ver, ¿qué significa ese 25.95? ¿Qué es? La media es como el promedio, ¿ese era el promedio, más o menos? ¿O era el dato? Sí, era el La promedio, ¿verdad? temperatura, el promedio de la Grados temperatura. centígrados. En grados Es Es centígrados. la el temperatura, promedio de la temperatura el promedio. promedio ¿De dónde? De Nicaragua. de De Nicaragua, Nicaragua. de los datos de Nicaragua, de los Estos solo son 2000. ya datos de Nicaragua. Ajá, Y acuérdate que antes teníamos 544.000 registros y ahora solo tenemos 2.164, que son los ya, datos que se pudo analizar de Nicaragua. Entonces, en Nicaragua,
Desde 1824, creo, hasta 2018, que creo que va la base de datos, el promedio de su temperatura en tierra es de 25.95 grados centígrados. Ya, Eso es lo que me está diciendo la media, ¿sí? Entonces, perfecto. Diego, acostumbrémonos siempre a decirlo de esta forma, hasta mentalmente, porque a veces uno dice el dato, pero en realidad no estás leyendo lo que dice aquí, no estás entendiendo qué es lo que te está diciendo la tabla, cuál es el significado. Entonces, los grados centígrados que hay desde cierta fecha hasta tal fecha, en cierto lugar muy específico que se llama Nicaragua. ¿De Ya, acuerdo? perfecto. Ya. ¿Qué más? Sigamos. Vamos, la mediana. ¿Qué nos dice la mediana? La mediana era el dato intermedio de todos los datos, ¿cierto? El dato justo Correcto. del que está ¿Y ahí. Y cuánto es podemos, el valor que tenemos ahí? de 25.98 Grados centígrados. grados centígrados, sí. Ya. Es, Aquí, a diferencia de los otros, ajá, perdón que le corte, ¿no? A diferencia del anterior gráfico, podemos apreciar aquí que tiene tanto la media como la mediana comparten un valor similar de 25 a perfecto. 0.9698, por ende sería unos datos que tienen una distribución normal. Ya. Eso está bien lo que acabas de decir, Diego. Ujú. Tienden a ser una distribución normal, no necesariamente lo son, ¿ya? Pero Ya, sí, hay una posibilidad más alta de que sea una distribución. Pero la normal. distribución normal también depende de otros dos factores que no hemos visto todavía, pero está bien lo que tú acabas de decir. El hecho de que la mediana y la media estén en el mismo lugar da la posibilidad de que sea una distribución normal. Pero hay otra cosa más, Diego, que es algo que sí nos dice efectivamente que la media y la mediana sean parecidos o exactos. ¿Qué nos está diciendo? La varianza, puede ser. No, no, Eso, no, no. Entre estos dos datos, entre estos dos ¿qué datos, nos dice? Que el hecho de que sean iguales, ¿qué nos está diciendo? que la distribución de los datos son normales, aparte de eso. Aparte de Mm, eso, mm, ¿a quién se le ocurre? Que no hay sesgo, que no que existe no un hay sesgo ni a la sesgo. izquierda ni a la derecha de los datos. Sí, es ¿Sí? verdad, sí, es verdad. Sí, Que no no hay hay sesgo, sesgo. ¿verdad? Eso es bien importante. Sí, ¿Ya? es verdad, sí, es verdad. Sí, tiene sesgo, sí. Muy bien. También Ahora, tenemos. Diego, vamos por el Ujú, mínimo, el máximo. ujú. Ya, tenemos el mínimo y el máximo. El mínimo tenemos un 22.22 grados centígrados, que sería nuestro valor mínimo de estos ¿Ya? datos, y un máximo de un 29.24 grados centígrados, que es el valor máximo que vamos a encontrar en estos De datos temperatura de en Nicaragua. temperatura. Correcto. Ajá. Perfecto. Hasta Hay ahí un llegué. rango. Ya, Allá, hasta ahí perfecto. llegué. Bueno, el rango, digamos que entre 22 y 29 hay 7 Hay grados 17 centígrados de grados. diferencia. ¿Ya? Es donde se mueve. 17. Entonces, ahora, no tú, Diego, sino alguna otra persona que nos pueda Ujú. interpretar el histograma que tenemos aquí. Puede ser, Marquí. Justo lo que terminaban diciendo, ¿no? De la distribución normal, podemos ver que los datos, viendo con el promedio que dice 25.95, podemos ver que ese es el promedio, es Ajá. donde está justamente la mitad de la campana. La desviación estándar de 1.079, pues podemos ver que justamente la desviación no es tan amplia, entonces por ello también la campana no es tan amplia y de hecho la distribución está pues bastante normal. Bueno, el N es el número de registros, ¿no es cierto? El N, el Ajá. 2164, ¿no? Sí. Eso, entonces no está la distribución bastante normal. Por eso Ya. decías que el sesgo no había, porque no tenemos esa cola No de hay un sesgo. Si datos. ustedes se fijan, es un Ujú, triángulo donde la mayor cantidad de datos están en la mitad. Es la frecuencia más alta. ¿Ya? Eso quiere decir que ujú. media y mediana están en el mismo lugar y no hay un sesgo. Podría haber un sesgo muy, muy pequeñito, pero en realidad es muy pequeño. Por lo tanto, se considera que esta es una distribución que tiende a la normal, tiende a la normal. ¿Ya? Eso está bien. Carla, tú dijiste algo adicional. No voy a adentrarme ahorita en ese tema, pero ya lo van a ver con Carlos en la próxima clase o en la subsiguiente, que es teniendo una desviación estándar de 1.079 grados centígrados,
comparado con la media de 25, eso significa una distribución de datos muy concentrada. Es decir, que la mayoría de datos están alrededor de la media, que no son demasiado dispersos. Y si ustedes ven entre 22 y 20, ¿cuánto era? Entre 22 y 29, que era el mínimo y el máximo, solo existen 7 grados centígrados de diferencia. Es decir, los datos están como muy concentraditos. No hay mucha variación. Y eso ya te dice mucho de Nicaragua. Primero te está diciendo que tiene unos valores de temperatura promedios alrededor de 25 grados centígrados, ¿ya? Compáralo con países de Europa, compáralo con el Ecuador, compáralo con todos los datos que vimos hacia antes, que era, el promedio era de 17. ¿Se acuerdan? Ahora tenemos un promedio de 25, ¿sí? Es un país con más calor, ¿no es cierto? En general, con una temperatura más alta. Que los datos están mucho más concentrados, quiere decir que en Nicaragua no tenemos 4 estaciones, ¿no es cierto? Las temperaturas no están así tan locas como parecieron que en cierto periodo es como muy frío y en ciertos periodos es como muy cálido, sino que se mantiene dentro de un rango más o menos de 7 grados. Entonces, fíjense, a ver, ¿qué es para mí lo importante de lo que les estoy diciendo? No se fijen solo en el número. O sea, a la estadística no le importa el número. A la estadística le importa, o sea, a lo que a nosotros nos importa de la estadística es la interpretación y sacar conclusiones de nuestros datos. Si ustedes logran extraer esas conclusiones de lo que ustedes están viendo, eso es el éxito de trabajar en la estadística, ¿ya? No leer datos, no aprenderse de memoria el mínimo, el máximo, la media, no, sino comenzar a hacer conclusiones de los datos, ¿de acuerdo? Entonces, intenten siempre ir un poquito más allá del número. ¿Qué me está diciendo? ¿Quién quiere leer el diagrama de cajas? ¿Quién quiere? Vamos, anímense. No, a ver, no sé si está bien Dale, mi interpretación. dale. Pero en el diagrama de cajas es bastante claro porque la mediana justamente está ubicada a la mitad, que es en la temperatura de los aproximadamente 26 grados, Ajá, y casi concuerda con la media. Por ende, el 25% de los datos está distribuido equitativamente entre las temperaturas de 26 y 25 grados. correcto. Y tenemos valores que están outliers entre datos en muy bajas temperaturas o muy altas temperaturas. De acuerdo. Más que muy altas o muy bajas temperaturas, que no sería correcto, Ujú. lo que tenemos que decir es que son temperaturas que no concuerdan con la mayoría de los datos de esa base de datos. Ok. Entonces, no es que sean altos o bajos, sino que no concuerdan con la distribución de los datos. Pero además, María Laura, podemos ver que tanto en la parte de arriba, o sea, en las temperaturas superiores como en las temperaturas inferiores, tenemos unos datos outliers, que no son muchos, porque en realidad creo que son 3 o 4 datos por cada uno de los lados, lo cual significa que los datos realmente en un 98 o 99% son datos que están bastante bien distribuidos en lo que se esperaría, ¿cierto? En ese comportamiento normal de los datos que nosotros supuestamente estamos esperando, ¿ya? Y al mismo tiempo vemos que ese 50% de datos, que es toda la caja azul, tiene una distribución muy uniforme, porque tanto el lado de arriba de la caja como el lado de abajo de la caja tienen casi el mismo tamaño, la misma área, ¿no es cierto? No como en el otro gráfico, ¿se acuerdan? Que una caja era grandota y el otro era bien pequeña porque los datos estaban muy concentrados. En este caso, vemos que hay una distribución así como normalita, ¿no es cierto? Parecería. Después ya vamos a ver si termina siendo no una normal, pero todo indica que sí, que es una distribución muy normalizada. Bien. Sí, Mark, como una pregunta. En vez de que salga en los outliers, ¿no? El número de caso 376.253, por ejemplo, puede que salga mejor el valor de la temperatura, o Sí, sea, el valor ese también hay cómo. posible. Sí, sí. Es lo mismo que le dije a la Carla, sí. Sí sé que hay cómo,
No lo voy a lograr hacer en este momento porque me voy a demorar. Pero si tú le haces doble clic a esta caja, tú vas a ¿Ya? encontrar un montón de opciones y ahí tienes la opción de que no te ponga el registro, sino que te ponga el dato de la El temperatura. valor. Ah, perfecto, gracias. ¿Ya? Ok. Verán, hasta ahí yo quisiera dejar la clase en términos de lo que hemos visto, ¿ya? Lo que quiero es tomarme estos últimos 15 minutos para poder hacer este tema de las exportaciones de datos, si es que están de acuerdo. ¿Alguien tiene alguna duda adicional sobre esto? ¿No? Malki, Sí. si Emilio. tenemos un tiempito al final, me gustaría que por favor hagas otra vez esta opción de estadística descriptiva con Nicaragua, porque por alguna razón no me salió a mí. Perfecto. Si Más bien tenemos hagamos tiempo. ¿Tú tienes tus datos ahí, Emilio? Sí, ¿Quieres compartir tu pantalla? A veces es bueno, ok. em, a ver, te voy a dejar compartir, que creo que no está puesto. Ah, sí, sí puedes compartir. Si puedes, compártenos y haz todo el procedimiento y todos vemos y te ayudamos a resolver el tema. Ahí estamos. ¿Sí ven mi pantalla? ¿Sí? Ya, entonces sí, están tachados todos los datos. A Y ver, en Nicaragua, vamos desde el principio. Ponte en Data ok. y ponte en Select Cases. Tú tienes en inglés, ¿no? Sí, ¿Ya? Y veamos qué es lo que hiciste primero. Entonces tú aquí pusiste está, la país condición Nicaragua. país, ¿ya? Creo que estoy encontrando ya un primer error. Ponte en if, dentro Ok, de if, ¿ya? ajá. No, creo que está bien. A ver, déjame ver. Tal vez no está escrito country en vez de país. No, No, está, sí, le ¿lo cambié a cambias? país también yo. Ah, Ajá. ya. Parece que estaría bien. A ver, en la parte izquierda donde están tus variables, le puedes poner que me Sí, muestre solo el nombre. en esto, ¿verdad? Sí, Display ese. variable names. Ajá, Ya. exactamente. ¿Ya? Ajá. Tú le pusiste, país está con tilde o sin tilde ahí. Está con tilde también. Y en el otro también está con tilde, ¿no es cierto? Sí. Ya, perfecto. Entonces ponle continuar. ¿Ya? Y ponle OK. Ahí todo en orden. Ya. Y muestra cuál era el problema que decías. Que no me sale, me sigue saliendo este histograma y este plot box Ajá. que es con todos los países. A ver, entonces intentemos hacerlo de nuevo. Ponle analizar. A ver, esto pongo X, ¿no es cierto? No, vamos directamente a hacer entonces el Explorer. El Explorer de esa variable. Ok. Entonces, Ajá. aquí, ¿no es cierto? No, Mm. Explorer. En Explorer, perdón. Ajá. Ya. La Average. temperatura. Esa es la temperatura. Ya. Ajá. Y both. Parece que todo está bien. Ahí no tienes que poner nada. Ya, ponle OK. Ok. Ya. Y muéstranos tu pantalla de resultados. Porque ahorita solo estamos viendo la pantalla de la base de datos. Ah, a ver, veamos cómo hago esto. Deja de compartir y le vuelves a compartir la Ok. pantalla. Ok. Sí, me sigue saliendo estos resultados que son con todos los países. Estamos Ponte abajo. bien abajo, ándate lo más Mm. abajo que puedas de esto. Más abajo, más abajo. Ah, Ahí ya, está. ok. Ahí están. Ya, era Ok, solo un problema que no estabas viendo los mismos no datos de estaba arriba. viendo. Sí, Ajá. disculpen todos. No, tranquilo, Gracias, perfecto. Así aprendemos gracias, todos. Así mismo es. ¿Ya? gracias. Perfecto. Muy bien. Buenas, ¿Alguna otra pregunta? perdón. Sí. Sí, yo tenía una duda la semana pasada, no sé si lo comenté, que cuando estaba haciendo el análisis de los datos que nos dio el profesor, tenía limitado a 100 casos y dijiste que tú 100. sabías cómo hacerlo y no me acuerdo cómo, bueno, no nos explicó cómo podíamos cambiarlo. Ya. A Gracias. ver, vamos a ver si es que lo logro desde aquí mismo. ¿Ya? Él también hizo una exploración, ¿no es cierto? Me acuerdo en ese momento. ¿Sí?
Entonces eran analizar, estadísticos y explorar. Hasta ahí estabas, ¿no es cierto? De lo que me acuerdo. Y tú dijiste que tuviste problemas porque solo tomaste los 100 primeros datos. Así fue, ya. Quiero que revises si es que en la simulación de tu muestreo no está aquí alguno de estos parámetros colocado, porque si yo le pongo aquí realizar simulación, yo puedo aquí decir que solo me ponga 100 datos, por ejemplo. Y ahí podría haber un problema. Entonces tú lo que tienes que hacer es quitar cualquier simulación de muestreo y ahí sí hacer tu estadística. Así deberías, tal vez eso podría corregir el problema. Vale, perdón, ¿cómo llegas ahí? Ya, perdón, voy de nuevo, ¿no es cierto? En analizar estadísticos descriptivos, en explorar, hasta ahí todo bien, y donde dice simular muestreo, que es la cuarta opción. ¿De acuerdo? Y revísalo. Y vuelve a hacer. Si es que tienes algún problema, avísame, Aitana, y lo vemos. ¿De acuerdo? Muchas gracias. Sí. Ya, muy bien. A ver, hacemos lo de exportación para que vean así rápidamente. ¿Ya? Aquí en el SPSS yo tengo, primero voy a exportar un archivo Excel. ¿De acuerdo? Esa es la primera exportación que voy a hacer. Entonces, si no estoy mal, yo debería ir a archivo. Y yo tengo aquí una opción que me dice importar datos. Y tengo la opción directa a exportar Excel. Entonces yo puedo tomar Excel. Abro la pantalla de Excel. ¿Sí? Y yo busco el archivo que necesito. En este caso voy a tomar el archivo de Carlos, el archivo que ustedes trabajaron con Carlos. Tomo el archivo y le pongo Open, abrir. Y me muestra cómo quedarían los archivos y si es que yo estoy de acuerdo. Entonces, fíjense que me sale toda la hoja con todos los X que yo necesitaba, el N que también necesito acá. Da la impresión de que no tengo ningún problema. ¿Ya? Y yo le debería poner aceptar. Y ahí están mis datos. No tuve ningún problema en exportar. Ese debería ser la forma en la cual yo exporto los datos de Excel. Es una de las formas. ¿Ya? No debería tener mayor problema. Con eso yo ya puedo trabajar con los datos de Carlos. Entonces, voy a hacer una cosa muy rápida, ¿sí? No, simplemente lo que ya hemos hecho antes. Pero si yo pongo aquí analizar, descriptivos, explorar, lo mismo que hemos hecho antes, tomo cualquier variable, la X4, por ejemplo, ¿no es cierto? Y le digo que los gráficos, quiero un histograma, no quiero el detalle de hojas, nada más, y le pongo aceptar. Ya, tengo el gráfico con el que ustedes estaban trabajando con Carlos el día anterior. Los datos y el gráfico y exactamente la misma información que ustedes trabajan. ¿Ya? Está funcionando bien. Lo que quiero decir, está funcionando, la exportación ha sido limpia. ¿Ya? Ahora, ustedes querían también ver, Carla, creo, cómo se hacía con un CSV. Sí. Ya, entonces, déjame ubicar entre mis archivos, espero tener uno de forma rápida, uno donde yo tenga un CSV. Aquí tengo. Perdón, solo quiero saber si es que esto me sirve o no. Ya. Copia. Entonces, un archivo CSV, que es lo que Carla estaba diciendo, es simplemente un formato
en donde ustedes pueden encontrar a nivel mundial muchas bases de datos. Es igual que un Excel, finalmente, pero el CSV es un archivo de texto. Y el SPSS puede leer CSVs, ¿ya? Entonces vamos a hacer eso. Si yo tuviera un archivo CSV, yo, Carla, voy a hacer más o menos lo que acabo de hacer en el SPSS con el archivo de Excel. Estoy aquí en mi SPSS, ¿no es cierto? Si yo le pongo archivo, también tengo que importar datos. Y yo tengo aquí datos CSV, ¿ya? Si le hago clic aquí, me va a decir dónde está el archivo CSV. Entonces, yo tomé ahorita un ejemplo que está aquí, muy pequeñito, y lo voy a abrir. Open. Ya. Como este es un archivo de texto, yo lo que tengo que decirle al SPSS es cómo interpretar ese archivo de texto. Entonces, lo que yo estoy viendo aquí es que cada una de las variables está dividida por una coma, y esto es lo más importante. ¿Sí? Yo tengo que decirle a el SPSS que me divida la información en columnas cuando encuentre una coma. Entonces, fíjense las opciones que yo tengo aquí. Lo primero que me dice si es que la primera línea contiene los nombres de las variables. Yo le digo que sí, porque aquí están, fíjense, age, state, gender, height, income. Todos son los nombres de mis variables. Entonces, la primera línea es el nombre de mis variables. Y después le digo cuál es el delimitador de valores. ¿Ya? Y el delimitador de valores, según parece que todo está bien, debería ser la coma que está puesta aquí. Perfecto. ¿Ya? Si yo tengo información con información decimal, debería decirle que el punto es mi divisor de los decimales. Si todo esto está bien, yo debería ponerle aceptar. Y veamos, aquí está mi archivo CAR, que se acaba de generar perfectamente bien. ¿Ya? Como le puse el parámetro de comas, me lo reconoció muy bien y ya tengo mi base de datos en SPSS. ¿Ya? Yo en las opciones de archivo podría decirle a este que me guarde. Entonces, guardar. Y me va a decir qué nombre quiero y ya me lo va a guardar como SPSS, ya no como CSV, sino ya como SPSS. Cada vez que yo llegue a ese archivo, le hago doble clic y ya se me va a abrir como SPSS y ya no como un archivo CSV. ¿Ya? Lo mismo para el Excel. Al Excel, yo lo guardo. Una vez que ya lo importé, lo guardo y ya me queda como un archivo del SPSS. ¿De acuerdo? Una última cosa que me olvidé de decirles es que tengan la costumbre de guardar sus resultados. Entonces, ¿se acuerdan? Esta es mi ventana de resultados. Aquí están todos los resultados que yo he estado haciendo durante todas estas 2 horas con ustedes. Yo debería guardar esto. Esto ya queda como resultados, porque después de esto yo tengo que llevarlo al Word. Tengo que llevarlo a otro programa donde yo ya tengo que hacer mi redacción, ¿no es cierto? Mi análisis, donde tengo que escribir, donde tengo que llevarme la tabla, ¿ya? Entonces, a este archivo como tal, yo le puedo guardar. Entonces, fíjense en las opciones que tengo acá arriba, uno de los iconos es guardar, o puedo ir a archivo, guardar, y guardo este resultado. Le pongo el nombre que yo quiera, en la carpeta que yo quiera, en este caso le voy a poner en el escritorio, resultados clase, le pongo guardar, ¿ya? Y si yo voy a mi escritorio, fíjense que ya se me generó aquí este archivo de resultados. Cada vez que yo haga doble clic aquí, no se me va a abrir la base de datos, se me van a abrir los resultados. O sea, esto, ¿ya? Porque ya analicé todo esto, porque esto ya está procesado. No tengo que volver a procesar cada vez que yo abra el SPSS, sino que ya tengo mi ventanita de resultados. ¿De acuerdo? Entonces tengan esa costumbre también de ir grabando. Pedro. Malky, ¿cómo quito el filtro que puse de Nicaragua o un país? Ah, perfecto. Excelente. Tienes razón. Esa parte nos faltó. Si yo tengo el filtro, fíjense que está aquí puesto, en mi primera base de datos, yo tengo todavía puesto el filtro de Nicaragua.
Y ahora quiero o hacer otro filtro o quiero quitar el filtro completamente. Yo tengo que ir exactamente a la misma opción. Entonces, me voy a datos o data, seleccionar casos, exactamente en el mismo lugar. Y ustedes ahorita están con el if. Y yo, Pedro, regreso a todos los casos. Y le pongo a todos los casos. Y le pongo aceptar. Y si se dan cuenta, ya se fueron todos los tachones que estaban en mis registros. Ya estoy utilizando nuevamente toda la base de datos. Sí, me había olvidado de eso. De acuerdo. Bueno, son 11:32. Ya hemos concluido ahorita las 2 horas de trabajo. No sé si tienen alguna pregunta adicional. Este es más o menos el esquema y el ritmo que me gusta utilizar. Espero que a ustedes les parezca bueno, adecuado. Espero que les guste además. Si tienen alguna observación, me la dicen, por favor. Pero este es el ritmo que a mí me gusta tener. Ir mostrando las cosas en este sentido. ¿Ya? A veces las 2 horas. Antes este laboratorio era de 1 hora. Después yo lo aumenté a 1 hora y 30 porque me faltaba tiempo. Y ahora es la primera vez que estamos haciendo de 2 horas. Porque en realidad creo que lo que falta sobre todo es tiempo, ¿no? Pero espero que les parezca provechoso de la forma en que lo estamos haciendo. Eso, sin mucho más, si es que alguien tiene alguna Malqui, otra... una cosita, Malqui, buenos días. Dime, Miguel. Yo al principio tuve problema con mi internet y no sé Ajá. si ese base de datos compartido en el base de datos que con la temperatura y alguna del Por país, todo eso. supuesto. Todos los archivos que yo utilice están de antemano en la plataforma, siempre. Ya, Antes de muy empezar bien. la clase, ustedes van a tener con 2 o 3 días de anticipación en la base de datos. Muy bien, ¿Sí? gracias. Yo voy aumentando los archivos porque no están ahorita todos, no está la siguiente clase, pero seguramente el viernes de esta semana yo ya coloco los archivos para que ustedes hasta el lunes lo hayan descargado. ¿De acuerdo? Y este video, el mismo que estamos viendo ahorita nosotros, yo lo subo a la plataforma esta misma tarde. Ustedes ya tienen acceso a este mismo video por si quieren revisar cierta particularidad de algo que no les quedó. ¿No? Entonces, voy a dejar de grabar en este momento.